Estamos en comunicación con Hugo. Gracias por atendernos, por recibirnos. Un placer poder hablar con usted hoy día. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo va? Bien, bueno, Hugo, vamos a ver un poco el panorama a nivel nacional que comienza a definirse ya en pocos días el balotaje justamente entre dos candidatos, entre Milei y Massa, una situación ya que se está viviendo y palpitando seriamente en Argentina, ¿no? Sí, efectivamente, estamos en una etapa de definiciones y donde se está reagrupando. Creo que esta es una de las elecciones más significativas que estamos teniendo en los últimos años, en donde se está rectificando de una manera completamente distinta todo el sistema, digamos, político argentino. Es una, como silenciar el celular porque no va a sonar en medio de digamos, tenemos un... Creo que desde el retorno de la democracia es tal vez casi de la misma importancia que la elección del 2003, donde se ponía en discusión todo lo que es la forma de relacionarnos, la forma de vivir. Son dos modelos antitéticos que existen, que no se pueden coincidir uno con otro. Esa es la opción que tenemos que decidir estas elecciones. Hay una nueva polarización en la Argentina justamente con el resurgimiento de Milei, ¿o no? No, en realidad lo que estamos viendo es la demolición de la antigua polarización y se está reconstituyendo un nuevo sistema que todavía no sabemos cómo va a terminar configurado. A ver, para la Argentina desde el año 55, tal vez un poco antes, o sea, ya 70, 80 años, que era un sistema que tenía dos actores principales y en el cual se polarizaban dos actores principales que han ido mutando de nombre, de forma política, que era el peronismo y el antiperonismo. Mañeto en una de sus raras entrevistas definió que era el partido peronista y el partido militar que tomaban distintas expresiones a lo largo del tiempo. Pero creo que eso es lo que ha terminado de terminar esa etapa y estamos en un proceso de reconfiguración. Eh, Pasamos de un sistema bipartidista en la democracia, dos partidos fuertes, peronismo y radicalismo, dentro de ese gran contexto que describí recién, y luego de la crisis del 2001 y el debilitamiento del viejo sistema político, pasamos a un sistema bicoalicionista, dos grandes coaliciones, el peronismo comandando una, la otra la alianza, que luego vira al PRO, Juntos por el Cambio, que van conformando esa ideología donde la figura central del peronismo la toma el kirchnerismo y el antikirchnerismo, pero es básicamente el mismo esquema. Hemos llegado a un punto en que ese esquema no ofrece soluciones, evidentemente, ni políticas, ni económicas, ni sociales, y eso es lo que está en crisis hoy día. Está en crisis hoy día porque el electorado se encontraba en la elección anterior, en las PASO, tenía que optar por el recuerdo del gobierno de Macri, un mal gobierno desde el punto de vista económico, y un poco exitoso gobierno de Fernández, más allá de las excusas que pueda exhibirlo. Y todo esto enmarcado en un proceso que lleva 50 años. Nosotros desde el año 75, un poco antes del proceso, con fecha de inicio en el Rodrigazo, durante el gobierno de Isabel, que vivimos en un proceso de constante empobrecimiento de los sectores medios. Este constante empobrecimiento de los sectores medios solo alcanzó a ser frenado, de ahí la importancia política y simbólica que adquiere durante el gobierno de los Kirchner. Es frenado y comienza un pequeño proceso de recuperación para los sectores medios, los trabajadores, quienes vivían en el estado de bienestar desde el 2003 hasta el 2014, que fue con la devaluación de Kicillof. A partir durante esos 10, 11 años, hubo un crecimiento de los sectores medios, pero no al llegar al punto de que había empezado el declive en el año 75.
Y a partir del 2014, 2015, comienza nuevamente un proceso de caída tal vez más abrupto que el anterior. Y entonces Em, estamos llegando a un punto en que todo el sistema político no dio respuesta. Y por eso es lo que está en crisis ahora, que se está reconfigurando. Un nuevo sistema político que busca dar respuestas sociales y políticas. Esta aparición de Milei y esta posibilidad de meterse dentro del balotaje, podríamos decir que viene como a ser el resultado de no los últimos 4 años, sino de todo un proceso anterior que ha venido desgastando la política, ¿no? ¿O así se piensa? Sí, a ver, en mi criterio, Milei es el síntoma, no la enfermedad. La enfermedad, Milei es la resultante de estos 50 años de decadencia. Siempre me gusta dar a mis alumnos, les doy un ejemplo de la experiencia personal. Mi viejo construyó una casa, compró un auto, crió 3 hijos, con un trabajo de 8 horas, el obrero ferroviario, que hoy día está en 350.000 pesos. Eso es imposible de pensar hoy día. Mi vieja mujer de la casa, época de los 60, de los 70, jamás hubiera pensado trabajar. O sea, el sueldo de un trabajador le permitía tener un sistema de vida de clase media, de un trabajador con una calificación media, ni alta ni baja. Eso es impensable hoy día. Con 300.000 pesos, escasamente puede mandar a los hijos al colegio. Con 3 hijos estaría bajo la línea de pobreza, porque la línea de pobreza marca con 2 hijos. Con 3 hijos estaría en el borde de la línea de pobreza, con ese ingreso. Esa es la decadencia. Mi ley es una resultante de eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 4 generaciones ya que están viviendo este fenómeno. Yo vivo peor que mi padre. Para poder mantener el nivel de vida tengo que trabajar mucho más. Mi hijo vive peor que yo. Y mi nieto, el que está entre los 16 y 18 años, va a vivir peor. Y mi hijo está viviendo en un punto intermedio entre la línea de pobreza y la línea de indigencia cada vez más pegada. O sea que mi nieto va a estar por debajo de la línea de indigencia. Ese chico de 16 años al cual le dimos el voto, la democracia le da el voto, a la vez el sistema económico asociado a esa democracia le aniquiló el futuro. Por eso tenemos que en los sectores de 16 a 20 años, Milei arrasó, principalmente en el voto masculino, por otras consideraciones. Pero arrasó en el voto masculino de 16 a 20 años, hay estimaciones que dicen que está entre el 70 y el 80%. ¿Por qué? Por esa situación, a ver, son chicos, pobres, les cuesta conceptualizar, pero no son estúpidos. Ven toda esa proyección histórica y de esa proyección histórica sacan su futuro y entonces surge alguien que dice, prendamos fuego todo, rompamos todo, que se vaya todo a la mierda. Entonces voto esto, total, si no tengo futuro. Sin importar las Es, consecuencias. ¿Cómo? Sin importar consecuencias. Sin importar las consecuencias, sin importar las consecuencias porque no tengo futuro. Bien. Ese es el voto del núcleo duro de Milei, que explica más algunos otros componentes que le va agregando, pero ese es el concepto. Por eso digo que Milei, que es un proyecto que no se ha aplicado en ningún lugar del mundo, a mi punto de vista es completamente inviable y peligrosísimo. Llevaría a un estallido social terrible y si se pudiera imponer es otro orden ético y moral que cae fuera de nuestros valores básicos. Somos una sociedad cristiana, occidental, digamos, formada, independientemente de nuestras religiones o de nuestro grado de creencia en Dios, estamos formados en el catolicismo tradicional, son los valores que atraviesan la sociedad. Y es un reseteo completo de todo eso. A ver, Sí, estaba viendo las declaraciones de Diana Mondino, las últimas de esta mañana, 5 minutos antes de conectarme, y está propiciando un mercado de venta de órganos. Es terrible, pero si uno entra a rastrear a los pensadores en los que se funda mi ley, soy profesor de teoría política en la Champañá, y me dio curiosidad y entré a investigar a sus pensadores de base. Y entre sus pensadores de base, eh, algunos, digamos, están sosteniendo, que son coetáneos de mi ley, de esa misma edad,
son los ideólogos de algunos sectores de la extrema derecha del Partido Republicano, del alt-right, que tienen base en la fundación de la Universidad de Stanford, están volviendo con ideas del neofeudalismo y del neoesclavismo. Y en esa línea va el concepto de la venta de órganos. Es peligrosísimo y por fuera, por eso, pero eso es el síntoma. ¿Por qué? Porque todos los proyectos políticos que hemos tenido desde hace 50 años, los 40 años de democracia más los años de la dictadura, han significado un empobrecimiento general y paulatino de todos los trabajadores y de los sectores medios. En la alianza Milei-Bullrich, que se ha dado luego de las elecciones de cara ya a este balotaje, ¿a quién deja mejor ubicado? ¿A Milei o a Massa? ¿A quién beneficia? A ver, acá hay sumas que no suman, que tal vez empatan o restan. A ver, porque en primer lugar hemos visto la implosión, producto de esta alianza, hemos visto la implosión de la tercera fuerza. Radicales por un lado, coalición cívica, moderados del proto, no quieren participar de esta alianza por tal vez muchos arguyendo razones como las que desarrollé acá, en un sentido u otro, pero más o menos en esa línea de pensamiento que no pueden votar a Milei por esas cosas que representa el movimiento libertario. Hay un sector en esta alianza que Macri no puede llevar. Macri le intenta garantizar 300.000 fiscales, pero eso lo lograba con el aparato básicamente del radicalismo, y es imposible de conseguir esa cantidad de fiscales sin un aparato territorial como el que tiene el radicalismo. Son 105.000 mesas en el país y daría la impresión que no los puede alcanzar basado en el voluntarismo o por más dinero que ponga en financiar esos fiscales. Es muy difícil de conseguir y la calidad de fiscalización es baja. Por otro lado, a la propia base de los libertarios, a todos los que creen que hay que romper todo, que la causa principal es lo que Milei define como casta de todos los males del país, lo ven como una traición. Hay por lo menos, Milei, los libertarios han metido entre 30 y tantos diputados nacionales. Hay por lo menos 8, entre 8 y 10 que ya han expresado que no pueden votar esta alianza con la casta y se sientan traicionados. O sea que es una suma que puede restar. Es muy difícil que Milei pueda pasar por arriba del porcentaje que sacó. La última encuesta que publicó Clarín, que no podemos considerar que es un medio masista ni kirchnerista, daría una intención de voto de Massa del 44 y Milei del 34. Como no se cuentan y hay porcentaje de indecisos, voto en blanco, como no se cuentan los votos en blanco, eso estaría dando, se cuentan solo los votos válidos, aproximadamente, sacando números a brocha gorda, 60% de Massa, 40% de Milei. Aquí también se hace una cuenta a veces errónea, ¿no? Los que votaron en esta oportunidad a Bullrich, que fue el 23%, piensa que ese 23% va a ir justamente a Milei, cuando no son dueños de los votos ni nada por el estilo. Creo que cada persona es individual y elige en cuanto a la persona. En eso también se marca una diferencia, ¿no? Y hay que empezar a entender que los votos no son de los políticos, los votos son individuales, más allá de la elección que se tuvo al principio. Por eso, los votos son individuales y están permeados por las ideas fuerzas que atraviesa cada partido político y cada pertenencia. Es muy difícil que un votante radical, no militante, un tipo que únicamente vota a los radicales por su idea de la república, de la división de poderes, de la tradición democrática, eh, se vea muy tentado de votar a Milei. Lo más probable es que tienda o entre la abstención y voto en blanco o que termine votando más. Por eso En, sí. en el electorado joven,
y estamos hablando ahora de ya un poco más de historia. ¿Piensa en la historia a la hora de votar o no le interesa lo que pasó pensando justamente en las repercusiones que puede llegar a tener su voto? Los seres humanos tenemos una característica que racionalizamos ex post. ¿Qué significa? Que construimos los razonamientos luego que han pasado los hechos. ¿Y eso qué es lo que hace? Que en decisiones políticas como esta, que todo el mundo percibe que es una decisión política trascendental, esta elección no es cualquiera, lo que prima es la memoria histórica, lo que pasó. Y para los jóvenes sí pesa mucho la historia, pero es la historia vivida, esta historia de decadencia. Y construyen un futuro posible a partir de esta historia reciente, que no es tan reciente, son 50 años. Es la tradición oral que reciben de sus dos generaciones anteriores, padres y abuelos. Hacen una proyección a partir de eso y hacen un voto racional y basado en la historia que es por Milei, porque les promete romper todo. El verdadero desafío que se enfrenta Massa no es ganar la elección, es muy probable que la pueda ganar, sino que pueda revertir esta trampa histórica en la cual estamos metidos como sociedad. Si no lo puede hacer, las consecuencias no sé cuáles serán, pero probablemente no sean pacíficas, dado nuestro historial medio insurrecto que tenemos los argentinos. Si no puede satisfacer, y en un lapso relativamente corto, las expectativas de revertir este largo tobogán de decadencia de medio siglo, si no lo puede hacer, es muy probable que venga otro fantasma y que nos... A ver, esto ya pasó en la historia, pasó en la historia en otra sociedad. Una sociedad democrática en decadencia que no podía dar solución a sus ciudadanos y ni una perspectiva de futuro, fue presa de un político bajito que todos consideraban loco. La única diferencia con la actualidad es que el anterior usaba bigote y vivía en Alemania. Ese es el problema que nos enfrentamos. Si no es Milei, y Massa no puede solucionar en un probable, que yo considero como muy probable el triunfo de Massa, por las características que dije, pero si no puede solucionar esta encerrona trágica en la cual estamos sumidos en la sociedad argentina, los riesgos de la enfermedad van a ser mucho peor, esos síntomas políticos, y las soluciones pueden ser mucho más disruptivas inclusive que la que plantea mi ley. Por último, y agradeciéndole el tiempo que nos ha dedicado en la mañana de hoy, es teniendo en cuenta justamente los malos números económicos que tiene este gobierno y que esté actualmente en vigencia Massa, tiene que ver con pensar que Massa puede revertir esta situación o por temor a lo que puede llegar a suceder con Milei. Por dos cosas. Primero, la alianza Macri-Milei es muy favorable a Massa por dos sentidos. Uno, por el temor que provoca en gran sectores de la población las soluciones que intuye la sociedad. Las soluciones de Milei, la sociedad las intuye como peligrosísimas y contrarias a valores éticos fundamentales. Y por otro lado, el recuerdo del mal gobierno de Macri también permea esta coalición. Juntos por el Cambio perdió entre las elecciones del 2019 y las actuales casi 4 millones de votos. ¿Por qué? Porque no pudo configurar una oferta. Tal vez hubiera sido mucho mejor candidato Rodríguez Larreta, pero por problemas internos y de personalidad de Macri o lo que sea, se dedicó a aniquilarlo. Jorge Asís dice que es el ángel exterminador Macri. Hubiera sido mejor candidato para esta coyuntura. Patricia Bullrich rememoraba todo el mal gobierno de Macri. Digamos. Y Massa se ha podido constituir como una imagen del cambio proveniente del mismo gobierno. Pero no puede hacer. O sea, se han construido factores que por eso digo que hacen probable el triunfo de Massa.
Pero el principal desafío no es ganar, el principal desafío es salir de esta encerrona, que yo la denomino una encerrona trágica porque no se avisoran muchas soluciones posibles, salir de esta encerrona, sino la próxima crisis va a tener otras características que probablemente no sean muy alegres de describir.